El silencio puede ser el sonido más fuerte en una habitación vacía. Para Eduardo Herrera, un empresario mexicano perdido en su fortaleza de cristal y acero en Polanco, ese silencio era ensordecedor. El peso de 3 años sin su voz había aplastado su espíritu en fragmentos. No sé desde dónde me escuchas. Tal vez estés viendo una fotografía vieja o recordando a alguien que perdiste hace mucho tiempo. No importa qué hora sea, pero te prometo que la historia de hoy tocará tu alma. El piso 42 de la Torre Herrera ofrecía una vista panorámica del Valle de México, pero Eduardo ya no miraba. Su penthouse se extendía infinitamente en perfección minimalista, pisos de mármol que no reflejaban más que vacío, paredes adornadas con pinturas abstractas que valían millones pero carecían de significado. El aroma de muebles de piel italiana se mezclaba con la frialdad estéril del aire acondicionado, creando una atmósfera que parecía más mausoleo que hogar. Contra la pared oriente, un reloj de pie de caoba permanecía congelado a las 3:15. El momento exacto en que Esperanza había dado su último suspiro entre sus brazos, 3 años, 4 meses y 16 días atrás. Lo había detenido él mismo, incapaz de soportar la idea de que el tiempo siguiera adelante sin ella. Cada mañana, los zapatos italianos de Eduardo resonaban contra el mármol mientras pasaba junto a la silla vacía, donde Esperanza solía sentarse con su té matutino, las piernas recogidas, leyendo poesía en voz alta con su voz gentil. La silla permanecía exactamente como ella la había dejado. Un rebozo de cashmere doblado con precisión sobre un brazo, un separador aún marcando la página 127 de su novela favorita de Elena Garro. La luz matutina que antes danzaba sobre su cabello negro, ahora solo iluminaba partículas de polvo flotando en el aire estancado. Su fortuna, construida a través de inversiones estratégicas en inteligencia artificial y criptomonedas, había crecido exponencialmente incluso en su dolor. Su portafolio presumía activos por valor de 70,000 millones de pesos, con tenencias en Bitcoin que superaban los 10,000 millones. La ironía no se le escapaba, mientras su riqueza se multiplicaba a través de sistemas automatizados y trading algorítmico. Su capacidad para la alegría se había marchitado hasta la nada. El dinero fluía a través de cuentas offshore y fondos de inversión como ríos digitales, pero su corazón permanecía tan congelado como ese reloj en su pared. Las juntas del consejo se confundían con conferencias telefónicas, los reportes bursátiles con estados de dividendos, pero nada de eso importaba. El éxito sin alguien con quien compartirlo se sentía como usar una corona en un reino vacío. Eduardo se movía por sus días como un fantasma atormentando su propia vida. Su ama de llaves, la señora López, venía 2 veces por semana a mantener el ambiente prístino, pero trabajaba en silencio, entendiendo que su patrón prefería el sonido de aspiradoras a la conversación humana. El refrigerador siempre estaba abastecido, con delicatessen importados, carne wagyu, vegetales orgánicos, tequila premium, pero apenas probaba nada. La comida se había vuelto mero combustible para un cuerpo que continuaba funcionando a pesar de la partida de su alma. La cocina del penthouse, con sus electrodomésticos de grado profesional y encimeras de mármol, permanecía prácticamente intocada, excepto por la cafetera que preparaba su única taza cada mañana. Por las tardes, después de que cerraran los mercados y sus asesores financieros le informaran sobre las ganancias del día. Siempre ganancias, nunca suficientes pérdidas para sentir algo. Eduardo se paraba frente a los ventanales y observaba las luces de la ciudad titilar abajo. Ciudad de México pulsaba con vida de la que ya no se sentía parte. Los coches se movían por las calles como hormigas luminosas. La gente se apresuraba por las banquetas con propósito que había olvidado. Y en algún lugar de esos barrios, familias se reunían alrededor de mesas compartiendo historias y risas que le parecían tan ajenas como un idioma antiguo. La recámara principal guardaba el silencio más profundo. El lado de Esperanza en la cama permanecía intocado, su almohada aún conservando la tenue impresión de su cabeza. Sus
cosméticos se alineaban en el tocador exactamente como ella los había acomodado. Su perfume favorito, una mezcla delicada de jazmín y sándalo, aún emanaba de la ropa colgada en el vestidor. Algunas noches, Eduardo se acostaba en su lado de la cama enorme, mirando el espacio vacío a su lado, recordando cómo ella solía robarle el calor, presionando sus pies fríos contra sus piernas. El recuerdo era tan vívido que casi podía sentir su presencia, pero cuando extendía la mano sobre las sábanas de algodón egipcio, solo encontraba tela fría y decepción aplastante. En este particular martes por la mañana, mientras la neblina del smog se extendía por el valle y a través de la Sierra de Guadalupe, algo cambió en la rutina de Eduardo. Tal vez fue la manera en que la luz filtrada golpeó la silla vacía de Esperanza, o quizás fue darse cuenta de que no había salido de su edificio en 6 días, pero sintió un impulso inexplicable de caminar. No a otra junta del consejo o almuerzo de negocios, sino simplemente caminar entre la gente cuyas vidas continuaban moviéndose hacia adelante mientras la suya permanecía suspendida en el tiempo. Se vistió con su atuendo usual, un traje gris carbón hecho en Milán, zapatos pulidos hasta el brillo de espejo, pero en lugar de dirigirse a su garage privado, tomó el elevador hasta la calle y pisó la banqueta. Xochimilco lo llamaba sin explicación. Tal vez era porque Esperanza había amado la vitalidad de ese barrio, sus auténticas tortillerías y mercados coloridos, su sentido de comunidad que su rico enclave en Polanco carecía. El smog se alzaba mientras su sedán negro no podía obligarse a caminar tan lejos, lo dejaba en el embarcadero de Nativitas. El aroma de tortillas de Mirucintu, maíz y chiles en nogada llenaba el aire, mezclándose con el sonido de conversaciones en español y risas de niños haciendo eco desde los canales cercanos. Vendedores ambulantes gritaban sus mercancías, sus voces cargando el tipo de entusiasmo que Eduardo recordaba sentir una vez, hace mucho tiempo, cuando cerrar su primer negocio de $1.000.000 había parecido imposible. Se encontró parado afuera de Café Alma, una pequeña cafetería con sillas y mesas desiguales, desgastadas por incontables conversaciones. A través de la ventana podía ver familias compartiendo conchas, hombres mayores jugando dominó, madres jóvenes meciendo bebés en sus caderas mientras balanceaban laptops en mesas diminutas. La vida en toda su complejidad hermosa y desordenada continuaba a su alrededor, pero él permanecía separado, observando a través del cristal como un visitante en un acuario, contemplando un mundo que podía ver pero no tocar. Entonces ella apareció. Una niña pequeña de no más de 8 años emergió de la multitud como un pequeño milagro envuelto en una chamarra rosa descolorida. Su nombre era Esperancita, aunque Eduardo no lo sabría hasta después. Su cabello estaba recogido en una coleta simple, asegurada con una liga que había visto mejores días, y sus tenis llevaban los raspones y manchas que hablaban de una niñez pasada, realmente jugando en lugar de posando para fotografías. Se movía con la gracia inconsciente de alguien aún conectado con la maravilla, sus ojos oscuros absorbiendo el mundo con curiosidad en lugar de juicio. La madre de Esperancita, Carmen, trabajaba dobles turnos en 2 servicios de limpieza diferentes para mantener su pequeño departamento en Xochimilco. Mientras Carmen tallaba edificios de oficinas y casas de ricos, Esperancita pasaba las tardes con su abuela, una mujer sabia que había inmigrado de Oaxaca décadas atrás y que entendía que algunas lecciones no podían enseñarse, solo absorberse a través de cuentos y presencia. Fue de su abuela que Esperancita había aprendido las canciones viejas, la sabiduría antigua y la creencia de que cada persona cargaba tanto heridas invisibles como luz oculta. La tarde se estaba enfriando y Eduardo había estado parado inmóvil en la banqueta por casi 1 hora, observando el flujo de vida a su alrededor como un hombre contemplando un río que ya no recordaba cómo cruzar. Su traje caro y zapatos pulidos lo marcaban tan claramente como si llevara un letrero que dijera forastero. Pero Esperancita veía algo diferente. Mientras otros podrían haber visto riqueza y poder, ella notó la manera en que sus hombros se curvaban hacia adentro, la forma en que sus ojos no enfocaban nada,
la manera en que se paraba tan quieto que podría haber sido tallado en piedra. Se le acercó con la valentía que solo los niños poseen, cargando una flor de papel que había creado con volantes coloridos de la tienda, una pequeña creación nacida de la imaginación en lugar del dinero. La flor era imperfecta, sus pétalos ligeramente desiguales, su tallo envuelto en cinta adhesiva, pero llevaba algo que su mansión llena de arte caro no tenía. Estaba hecha con amor, dada libremente, sin esperar nada a cambio. «Se ve solo», dijo Esperancita, su voz suave pero segura, mientras miraba hacia arriba a este hombre alto, cuya tristeza parecía irradiar de él como calor del concreto. Sus palabras eran simples, dichas sin cálculo o agenda, pero golpearon a Eduardo con la fuerza de una revelación. En todos sus años de negociaciones empresariales, fusiones corporativas y estrategias financieras, nadie había sido capaz de verlo lo suficientemente claro para hablar tal verdad. La declaración colgó en el aire entre ellos, más poderosa que cualquier análisis de mercado o reporte trimestral. Eduardo sintió algo quebrarse dentro de su pecho, una fisura en el hielo que había encerrado su corazón desde la muerte de Esperanza. Por 3 años, se había rodeado de empleados que lo llamaban señor, asesores que elogiaban su perspicacia y conocidos que envidiaban su fortuna. Pero ninguno había notado que debajo del éxito y la riqueza vivía un hombre que se ahogaba lentamente en su propia pena. Al principio, el instinto de Eduardo fue retirarse detrás de la armadura familiar de su posición y poder. Miró hacia abajo a esta niña pequeña con su flor casera e intentó una sonrisa que se sintió oxidada por el desuso. ¿Solo? Forzó una risa que sonó hueca incluso para sus propios oídos. Estoy rodeado de millones. Mi portafolio de inversión crece cada día. Mis empresas emplean a miles de personas. Tengo más dinero del que la mayoría ve en toda una vida. Pero Esperancita no estaba impresionada por números o intimidada por su estatus. Inclinó la cabeza ligeramente, estudiándolo con la directa falta de cuidado que los niños poseen antes de que el mundo les enseñe a apartar la mirada de verdades incómodas. «Pero los millones no pueden abrazarlo», respondió. Su voz sin rastro de discusión o falta de respeto, solo observación gentil. «El dinero no puede reír con usted cuando está contento o tomar su mano cuando tiene miedo». Sus palabras cayeron como golpes físicos, cada una encontrando su blanco en los espacios huecos de su pecho. Eduardo se quedó congelado, su boca medio abierta con una respuesta que no llegaba. ¿Cómo podía esta niña, esta desconocida que no sabía nada de sus circunstancias, ver a través de la fachada que había engañado a todos los demás? ¿Cómo podía articular la misma soledad que había estado tratando tan duro de negar? El empresario en él quería descartarla como ingenua, explicar las complejidades de la vida adulta y la seguridad que la riqueza proporcionaba, pero algo más profundo, una parte de él que había estado silenciosa desde la muerte de Esperanza, reconoció la verdad en sus palabras simples. Todas sus tenencias de Bitcoin y dividendos de acciones, sus inversiones inmobiliarias y cuentas offshore, la corriente interminable de ceros en sus extractos bancarios, nada de eso podía llenar el vacío que había tomado residencia en su pecho. Esperancita extendió la flor de papel hacia él, su manita firme a pesar del peso del momento. La flor tembló ligeramente en la brisa fresca de Xochimilco, sus colores brillantes, un contraste marcado con el traje gris y la expresión más gris del hombre ante ella. «Esto es para usted», dijo. «Mi abuela me enseñó que las flores pueden llevar mensajes del corazón, incluso las de papel». Eduardo miró el regalo ofrecido, su mente corriendo a través de cálculos que no tenían nada que ver con márgenes de ganancia o volatilidad del mercado. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien le había dado algo que no costaba nada pero significaba todo? Su penthouse estaba lleno de obras de arte caras, muebles de diseñador y artículos de lujo que servían como trofeos de su éxito, pero ninguno llevaba la generosidad simple que veía en esta creación de papel arrugado. Extendió la mano lentamente, sus dedos manicurados cerrándose alrededor del tallo improvisado con una gentileza que lo sorprendió. El papel se sintió frágil contra su piel.
tibio de las manos de la niña, y de alguna manera más precioso que el reloj de platino en su muñeca o las mancuernillas de diamante en sus mangas. «Gracias», susurró, su voz apenas audible sobre el ruido de la calle. Esperancita sonrió entonces, una expresión radiante que pareció iluminar la tarde nublada, y por solo un momento, Eduardo sintió algo moverse en su pecho. No el dolor familiar del dolor, sino algo más ligero, más cálido, casi olvidado. Esperanza, tal vez, o simplemente el reconocimiento de que en algún lugar de esta vasta ciudad indiferente alguien había visto su dolor sin juicio y había ofrecido amabilidad sin condición. «Ya me tengo que ir», dijo Esperancita mirando hacia el café Alma, donde su abuela era visible a través de la ventana, haciéndole señas para que regresara. «Pero tal vez lo vuelva a ver. Aquí es donde me gusta jugar después de la escuela». Se dio la vuelta para irse, luego se detuvo y lo miró hacia atrás. «¿Cómo se llama?» «Eduardo», respondió, sorprendido de cuánto tiempo había pasado desde que alguien había preguntado. «Soy Esperancita, significa pequeña esperanza. Mi abuela me lo dijo». Saludó con la confianza inconsciente de alguien que nunca había dudado que el mundo era fundamentalmente bueno. Luego saltó de regreso hacia la cafetería, sus tenis descoloridos salpicando a través de pequeños charcos dejados por la neblina matutina. Eduardo se quedó solo en la banqueta, sosteniendo una flor de papel hecha de volantes de tiendas, sintiéndose más despierto de lo que había estado en 3 años. El peso de su dolor no se había alzado. Aún presionaba contra sus costillas como algo físico, pero por primera vez desde la muerte de Esperanza, quería tomar otro respiro, ver qué podría traer el próximo momento. La calle ocupada a su alrededor continuó su ritmo, pero algo fundamental había cambiado en su universo personal. Esa noche, de regreso en su fortaleza penthouse, Eduardo colocó la flor de papel de Esperancita en un jarrón de cristal en su mesa del comedor, directamente frente a donde Esperanza solía sentarse. La creación casera se veía absurda, rodeada de tal minimalismo caro, como una flor silvestre creciendo a través del concreto, pero era la primera cosa en 3 años que había elegido mostrar no por su valor monetario, sino por su significado. Mientras se sentaba en su silla de piel, mirando los pétalos de papel que captaban la luz de sus lámparas de diseñador, Eduardo sintió la primera grieta en el hielo que había encerrado su corazón desde ese terrible día cuando el tiempo se detuvo a las 3:15. En algún lugar de la ciudad, una niña pequeña llamada Esperancita probablemente estaba cenando con su familia, sin saber que acababa de realizar el primer milagro en la resurrección de un hombre que había olvidado cómo vivir. El reloj de pie permanecía congelado, sus manecillas aún marcando el momento de su mayor pérdida, pero por primera vez en años, Eduardo comenzó a preguntarse si el tiempo estaba listo para seguir adelante otra vez. La flor de papel susurró ligeramente en el aire acondicionado, un murmullo de posibilidad en el silencio que se había vuelto su mundo. Durante los días siguientes, algo imposible comenzó a suceder en la existencia cuidadosamente controlada de Eduardo. Se encontró atraído de regreso a Xochimilco como un imán jalado hacia el norte verdadero. Comenzó como un accidente, o así se dijo a sí mismo. El miércoles instruyó a su chofer tomar una ruta diferente de una junta, una que pasaba por casualidad cerca del embarcadero de Nativitas. El jueves salió temprano de una conferencia telefónica, alegando fatiga cuando lo que realmente sentía era una necesidad inexplicable de respirar aire que no hubiera sido filtrado a través de sistemas de ventilación corporativos. Para el viernes, había abandonado toda pretensión y pidió a su asistente que despejara su horario de la tarde. «Asuntos personales», dijo, ignorando su expresión de sorpresa. En 3 años de trabajar para él, Margarita nunca había conocido que Eduardo tuviera asuntos personales que no estuvieran relacionados con manejar el fondo memorial de Esperanza o actualizar su testamento. El barrio de Xochimilco lo recibió de vuelta con su sinfonía de vida. Niños persiguiendo balones de fútbol por calles estrechas, hombres mayores jugando ajedrez en parques de bolsillo,
el aroma de tortillas frescas mezclándose con humo de diésel y jacarandas. Florecientes. Eduardo se encontró caminando más lento de lo usual, su paso apurado de empresario gradualmente, ajustándose al ritmo más relajado del barrio. Sus zapatos caros hacían clic contra banquetas desiguales que contaban historias de décadas de uso, tan diferentes de los pisos de mármol prístino de su mundo corporativo. El Café Alma se volvió su punto de anclaje. Ordenaba un solo café, nada sofisticado, solo la mezcla de la casa que costaba menos que el agua importada que bebía en juntas del consejo. Y se sentaba en una mesa pequeña cerca de la ventana, ostensiblemente leyendo reportes financieros en su tablet, pero en realidad observando por un vistazo de una niña pequeña con sonrisa gentil y ojos sabios. Esperancita apareció en su tercera visita, emergiendo del camión escolar que dejaba niños en la esquina con todo el caos y gozo que solo grupos de niños de 8 años podían crear. Se reía con amigos, su mochila rebotando mientras corría, pero cuando vio a Eduardo a través de la ventana de la cafetería, se detuvo a media zancada y saludó con el entusiasmo de alguien saludando a un viejo amigo, en lugar de un virtual desconocido que había conocido una vez en una banqueta. Saltó dentro de la cafetería con permiso de su abuela, quien observaba desde detrás del mostrador donde trabajaba medio tiempo sirviendo café y pasteles caseros para complementar el ingreso de limpieza de su hija Carmen. Los ojos de la mujer mayor eran cautelosos pero amables mientras observaba a este hombre bien vestido que de alguna manera había capturado la atención de su nieta. «Guardó la flor», exclamó Esperancita, deslizándose en la silla frente a Eduardo sin invitación. Su uniforme escolar estaba arrugado de un día de aprender y jugar, su cabello escapando de su coleta matutina, pero sus ojos brillaron con la misma luz que recordaba. Pensé que tal vez la iba a tirar cuando llegara a casa. «Está en mi mesa del comedor», admitió Eduardo, sorprendido por su propia honestidad, «en un jarrón de cristal». Esperancita aplaudió sus manos en deleite. «¿En serio? ¿Un jarrón de verdad? ¿Como para flores elegantes?» «Como para la flor más importante en mi casa», dijo, las palabras emergiendo sin pensamiento consciente. Lo sorprendieron. ¿Cuándo se había vuelto alguien que decía tales cosas? El Eduardo viejo trataba con ganancias trimestrales y proyecciones del mercado, no flores de papel y declaraciones emocionales. «Cuénteme de su casa», dijo Esperancita, apoyando su barbilla en sus manos con la atención completa que los niños dan a temas que los fascinan. «¿Es muy grande? ¿Tiene jardín? Mi abuela tiene plantas en nuestra escalera de incendios, pero dice que no son realmente un jardín, solo esperanzas en macetas». Eduardo se encontró describiendo su penthouse de maneras que nunca había hecho antes, no como un activo que valía millones o un símbolo de su éxito, sino como un lugar que resonaba con silencio, donde cuartos se sentaban vacíos y ventanas permanecían cerradas para mantener al mundo a raya. Le contó sobre el reloj de pie que se había detenido, sobre la silla de esperanza en la que nadie se sentaba, sobre la manera en que sus pasos sonaban demasiado fuertes en los pisos de mármol. Esperancita escuchó sin juicio, su cara joven seria mientras absorbía sus palabras. Cuando terminó, se quedó callada por un largo momento. Luego extendió la mano a través de la mesa para palmear su mano con sus deditos. «Suena muy solo», dijo suavemente, «pero tal vez no tiene que quedarse así». «Algunas cosas no pueden cambiarse», respondió Eduardo, pero, incluso mientras lo decía, se preguntó si eso era cierto. Por 3 años, había aceptado su aislamiento como la consecuencia natural de la pérdida, pero la presencia de Esperancita desafió esa suposición simplemente por existir. «Mi abuela dice que todo puede cambiar si lo dejas», dijo Esperancita, mirando hacia el mostrador donde su abuela estaba limpiando la máquina de espresso con eficiencia practicada. «Dice que los corazones son como semillas. Necesitan luz y agua y tiempo para crecer otra vez, pero siempre pueden crecer». Antes de que Eduardo pudiera responder, Esperancita se levantó y caminó hacia su abuela, involucrándose en japonés rápido que sus habilidades de idioma oxidadas
apenas podían seguir. Captó fragmentos, algo sobre un hombre triste con un reloj detenido, algo sobre flores de papel y jarrones de cristal, pero el tono era claro. Esperancita estaba abogando por algo, sus manitas gesticulando expresivamente mientras hacía su caso. La respuesta de su abuela fue gentil pero firme, entregada en una mezcla de japonés y español que hablaba de generaciones de adaptación. Esperancita-chan, algunas tristezas son demasiado grandes para que las niñitas las arreglen, pero no demasiado grandes para la amistad, respondió Esperancita, cambiando al español mientras miraba de vuelta a Eduardo. ¿Verdad, abuela? La amistad no se trata de arreglar, se trata de estar ahí. La mujer mayor estudió a Eduardo con ojos que habían visto décadas de naturaleza humana, evaluando no su ropa cara o riqueza obvia, sino algo más profundo. Finalmente, asintió lentamente y caminó a su mesa, cargando un plato pequeño con 2 galletas caseras que olían a jengibre y calidez. «Soy Kimiko», dijo, inclinándose ligeramente de la manera tradicional, a pesar del ambiente casual de la cafetería. «Esperancita me ha dicho que ha honrado su regalo. Esto es bueno. En Japón creemos que los regalos dados libremente deben ser recibidos libremente, o el círculo de amabilidad se rompe». Eduardo se levantó e hizo una reverencia en respuesta. La memoria muscular de su niñez, en el barrio japonés de la Ciudad de México, anulando sus años de protocolo empresarial occidental. «Soy Eduardo Herrera. Su nieta me ha mostrado amabilidad inesperada». Los ojos de Kimiko se abrieron ligeramente ante su apellido. En la comunidad japonesa, incluso en Ciudad de México, el nombre Herrera era conocido. Su abuelo había estado entre los primeros inmigrantes japoneses a México, construyendo un pequeño pero exitoso negocio pesquero antes de que la guerra cambiara todo. Pero ella no dijo nada sobre el reconocimiento, en cambio ofreció una sonrisa pequeña. «La amabilidad nunca es inesperada», dijo, «solo no reconocida. Por favor, siéntese. Esperancita raramente habla tan entusiastamente de nuevos amigos». Mientras compartían las galletas de jengibre, la primera comida casera que Eduardo había probado en años, Esperancita charló sobre la escuela, sus amigos, sus juegos favoritos y sus sueños de volverse veterinaria para poder ayudar animales que estaban heridos o asustados. Su abuela intercaló ocasionalmente con correcciones gentiles o adiciones, pero mayormente observó a Eduardo con la atención cuidadosa de alguien que entendía el peso del dolor no expresado. «¿Tiene hijos, Herrera-san?», preguntó Kimiko durante una pausa en los cuentos de Esperancita. La pregunta golpeó como un golpe físico. «No», logró decir Eduardo, su voz más áspera de lo que pretendía. «Mi esposa y yo queríamos, pero entonces se enfermó, y no hubo tiempo». Kimiko asintió con el entendimiento de alguien que había vivido a través de su propia parte de pérdidas. «El tiempo es un regalo extraño», dijo silenciosamente. «A veces pensamos que tenemos para siempre, y a veces descubrimos que un momento puede contener la eternidad». Esperancita, con la sensibilidad intuitiva que algunos niños poseen, pareció sentir los tonos más oscuros de la conversación adulta. Alcanzó la mano de Eduardo otra vez, sus deditos cálidos contra su piel. «¿Está triste por su esposa?», preguntó con la directa que los adultos pierden en algún lugar del camino hacia la sofisticación. «Sí», respondió Eduardo, porque mentir a esos ojos claros y honestos se sentía imposible. «Está bien estar triste», dijo Esperancita seriamente. «Cuando mi pez dorado murió lloré por 3 días. La abuela dijo que llorar es como se ve el amor cuando no tiene a dónde ir». La sabiduría simple de sus palabras golpeó a Eduardo en silencio. En todas sus sesiones de consejería de dolor, todas las cartas de pésame de asociados empresariales, toda la simpatía profesional que había recibido, nadie había descrito su dolor con tal claridad. Sus lágrimas eran en verdad amor sin lugar a donde ir. 3 años de afecto acumulado sin receptor, hábitos diarios de cuidar sin objeto, un corazón lleno de devoción sin destino. Conforme la tarde continuó, y otros clientes entraron y salieron de la cafetería, Eduardo se encontró relajándose de maneras que había olvidado que eran posibles. La presencia de Esperancita,
Era como luz del sol después de un largo invierno. No abrumadora o demandante, solo persistentemente cálida. No trató de animarlo o ofrecer soluciones a su dolor. En lugar de eso, simplemente existió a su lado, compartiendo historias y haciendo preguntas que no tenían nada que ver con su riqueza o éxito empresarial. Cuando fue hora de que Esperancita se fuera a casa, le dio otra flor de papel, esta hecha de páginas de revista y asegurada con un clip en forma de estrella. Para su jarrón de cristal, dijo, ahora su flor importante tampoco estará sola. Mientras Eduardo caminó de regreso a su sedán, sosteniendo la segunda flor de papel tan cuidadosamente como si estuviera hecha de pétalos reales, se dio cuenta de que algo había cambiado en su pecho. El dolor constante aún estaba ahí. Probablemente siempre estaría ahí. Pero junto a él había algo nuevo. No felicidad, exactamente, sino una especie de anticipación, un sentido de que el mañana podría contener algo que valía la pena experimentar. Esa noche puso la segunda flor junto a la primera en el jarrón de cristal. Juntas se veían menos absurdas, más como un arreglo intencional. Se encontró imaginando qué diría Esperanza sobre su ramo de papel, y por primera vez, el pensamiento lo hizo sonreír en lugar de llorar. Habría amado a Esperancita inmediatamente. Habría sido encantada por la sabiduría de la niña y calmada por su espíritu generoso. El reloj de pie aún se paraba congelado a las 3:15, sus manecillas marcando el final de un tipo de tiempo, pero mientras Eduardo miraba sus flores de papel, atrapando la luz del horizonte reluciente de Ciudad de México, comenzó a preguntarse si un tipo diferente de tiempo estaba listo para comenzar. Y tú, donde quiera que estés escuchando, tal vez en tu propio cuarto vacío, rodeado de tus propios éxitos acumulados que se sienten de alguna manera insuficientes, o cargando tu propio dolor que parece demasiado pesado para transformar. ¿Alguna vez has encontrado a alguien cuya presencia te recordó que el amor se multiplica cuando se comparte en lugar de acapararse? ¿Alguien que vio más allá de tus muros protectores al corazón que estaba esperando sanar y crecer otra vez? Tal vez fue un niño que hizo preguntas inesperadas u ofreció consuelo simple. Tal vez fue un vecino que apareció durante tu hora más oscura. Tal vez fue un extraño cuya amabilidad casual abrió posibilidades que habías dejado de creer que existían. Estos encuentros no son accidentes, sino invitaciones, oportunidades para descubrir que incluso los corazones más congelados pueden aprender a latir otra vez, que incluso las vidas más aisladas pueden florecer en conexión, que incluso el dolor más profundo puede transformarse en capacidad para la alegría. La historia de Eduardo nos recuerda que la verdadera riqueza no se mide en Bitcoin o portafolios de acciones, sino en las relaciones que nutrimos, las comunidades que servimos y el amor que damos libremente, sin calcular retornos. Si esta historia ha tocado algo en tu corazón, compártela con alguien que podría necesitar recordar que los milagros aún pasan, que la comunidad aún existe, que el amor aún transforma todo lo que toca.